Ahí después fíjate en el informador ahorita. Ya estamos, Ya bueno, 14 horas con 33 minutos, estamos en la jornada del día viernes 21 de agosto, ¿no? Esta es la segunda entrega de este ciclo que he denominado A mi manera. Ayer estuvimos con la profesora Hilda Delgado de González y hoy estoy con el profesor de historia, Raúl Mamaní. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás, Freddy? Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia de San Pedro, bueno, de toda la provincia y bueno, y más allá, me imagino que también es muy prestigioso tu medio y llega no solamente en la provincia, sino sale, rompe las fronteras. Bueno, gracias a ustedes, ¿no? Que prestan a esto, pero vamos a comenzar, Raúl, contando un poco cómo llegaste, ¿no? Al título que tenés y dónde estás trabajando. Bien, bien, bueno, yo soy de San Pedro, soy sanpedreño también, bueno, por cuestiones, me vine a estudiar acá a San Salvador, empecé a estudiar en la Facultad de Humanidades. Tuve la posibilidad de tomar clase con el profesor Marcelo Lagos. Bueno, casualmente ayer tuvimos un día negro para los profesores de historia de acá de Jujuy, de San Salvador de Jujuy fundamentalmente. Falleció un profesor que es Alfredo Colque, más conocido como Goico. Casualmente, bueno, ahí lo conocí a este profesor como ayudante de cátedra de Marcelo Lagos. Y bueno, ahí entender un poco la historia, y porque yo estaba haciendo comunicación social. Bueno, después ya ingresé al profesorado de historia, que eso funciona en el Colegio Nacional a la noche. Y bueno, ahí me recibí como profesor de historia. Como a todos los docentes nos cuesta conseguir hora en el Estado, trabajé en el sector privado como profesor y bueno, después, hoy por suerte, ya estoy trabajando en el sector público y bueno, estoy en la escuela normal de acá de San Salvador y a la vez hacemos nosotros, junto con otro grupo de compañeros profesores de historia, hacemos un programa de radio que es La Historia en Disputa, que también tenemos un blog, casualmente hoy estoy hablando en nombre de ese equipo que es La Historia en Disputa, donde en realidad nosotros tratamos de reflejar la historia de los sectores populares, fundamentalmente porque muchas veces la historia tradicional, en los libros comunes y corrientes que encontramos en las escuelas, los sectores populares son invisibilizados. Entonces la idea de nuestro espacio es tratar de reconstruir también la historia de nuestro pasado, pero que el rol fundamental se destaque en los sectores populares, sean campesinos, indígenas, trabajadores, las mujeres. Y bueno, estamos en ese camino, ya llevamos 2 años de programa y bueno, estamos en eso. Y la idea es Claro, o sea, reflejar como te... sí, decía, la historia en disputa viene a ser la contracara de lo que habitualmente nos enseñan o aprendemos en la escuela. Sí, porque el Algo mismo así. nombre dice que, claro, por eso el nombre es que la historia, o sea, el pasado, también está en disputa, así como hoy en el presente hay peleas políticas, peleas de todo tipo. Bueno, cuando se va a reconstruir el pasado, también los historiadores tenemos una visión desde el presente y también vamos, no, es imposible primero reconstruir todo lo que fue la historia. Es imposible. Siempre lo que rescatamos de los libros es una parte de esa historia. Y ahí queda, Claro. digamos, también plasmado el pensamiento, la ideología, la subjetividad de cada historiador, porque ahí vamos rescatando y bueno, nosotros somos sinceros, o sea, vamos a rescatar lo que hicieron los sectores populares y que hoy algo vamos a reflejar con esta reconstrucción de lo que fue el éxodo jujeño. Bien, ahora Raúl, antes de entrar al tema, ¿no? En la escuela, ¿qué nos enseñan? La historia es la narración verídica y cronológica de los hechos acontecidos, Ujú. ¿no? Sí, Cada uno, que no sea así como siempre fue, pensás que, por ejemplo, viste que hoy la historia de X, de algún político, de algún deportista, primero está viviendo, obviamente, ve si le conviene, sí, publiquen esa la historia, ¿no? sí, Sí, uno tiene que tener en cuenta siempre que
todo lo que enseñamos nosotros como profesores en las escuelas responde a un Estado. El Estado muchas veces dice que somos todos, pero en realidad siempre hay un grupo social que domina ese Estado. Y cuando se va a enseñar historia se trata también de que responda a los de ese grupo. Y la historia tradicional u oficial tiene también sus personajes. Vamos a ver que siempre se resalta a los grandes próceres, a Belgrano, a Sarmiento, a San Martín, y eso ya es una forma de ver la historia. Es como que la historia solamente pueden hacer los grandes hombres. Hoy por hoy, si pasan 200 años y sigue reflejándose esa escuela histórica, van a decir que la pandemia la han pasado, o sea, se superó la pandemia, han sido gracias a los presidentes, a los gobernadores, y no se va a reflejar del sacrificio que hoy está haciendo la población con toda esta situación de que estamos viviendo la pandemia. Bueno, algo así es como nos enseñan la historia, porque los sacrificios que hace la gente no están reflejados en los libros. Entonces tiende a recuperar a los grandes héroes. Y tiene un porqué de eso, porque siempre eso hace que aquella persona como vos, como yo, como cualquier hijo de trabajador, va, lee la historia y no encuentra reflejados sus antepasados. Y eso al no estar reflejado en nuestros antepasados es como que nosotros no tenemos valor, o sea, y no es así, porque en realidad cotidianamente estamos haciendo historia, todos. Pero ahí está el tema que, como yo decía hace rato, que cuando reconstruimos la historia es imposible poner todo. Entonces, Claro, lo que nosotros hacemos, más que nada, es tratar también de que haya una historia de los que por ahora no tienen voz en los grandes libros de historia. Eso es la tarea que estamos haciendo. Nosotros más que nada hacemos un trabajo de divulgación en el grupo de Historia en Disputa, porque tomamos muchos trabajos que por suerte se investigan en las universidades, pero no llega al gran pueblo, no llega a la gente, no llega a los trabajadores, porque bueno, son grupos de estudios que se comparten entre ellos y muchas veces eso no se refleja hacia afuera, hacia la población. Entonces nosotros tomamos la posta de ser el puente de esa gran historia que se está haciendo. En todas las universidades se investiga sobre los trabajadores, sobre los indígenas, sobre los campesinos, pero no llega al gran público. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer un puente entre la academia, que muchas veces no se preocupa tanto de llevar esa historia al pueblo. Entonces, nosotros con la historia en disputa hacemos eso, de ser el puente, y es lo que se conoce como la divulgación histórica. claro. Tú sabes que yo cuando iba a la escuela de comercio, yo Ujú. estudié ahí en la escuela, pues, doctor, los ingenieros, tuve la suerte de ir en esa época, ¿no? Por iniciativa de las profesoras históricas de la escuela, profesora Agüero, Ernestina Costa, el profesor Crespe, que si bien es cierto, era otra época, ellos tuvieron la iniciativa de hacer una serie de conferencias, y una de ellas era, no me acuerdo que fui a una de Vicente Chicarelli, Ujú. y él dijo de que él ponía ahí en duda, colocaba en duda, que esto también que decía que todos aprendemos, a todos nos enseñan del éxodo jujeño del 23 de agosto, y que no fue el primer éxodo jujeño, ya hubo otros, decía, Ujú. que él lo afirmaba en base a sus trabajos, y nada más que este sobresalió por lo que significó en la historia de esa guerra ya, la etapa final, ¿no? De la búsqueda de no depender de España. Claro, bien. Mirá, Freddy, en algo tenía razón este señor Chicarelli. Por un lado, o sea, vamos a tratar de que los que nos están escuchando, de desmitificar un poco lo que fue el éxodo jujeño. Sí, O sea, algo puntual que dijiste vos, que no fue el único éxodo. Dos, hay que preguntarse por qué, si no fue el único, por qué se resalta el de 1812. Y ahí entra una cuestión de que siempre la historia se trata de hacer donde están los grandes héroes. La diferencia de los otros éxodos con 1812 es que en este participó el general Belgrano. Entonces,
para resaltar ese heroísmo del pueblo jujeño, se toma la figura de Belgrano. Como sabemos que para la historia argentina Belgrano es un gran personaje, uno de los padres de la patria, como se dice, y bueno, entonces al estar presente él, por eso también se lo toma como importante al de 1812, porque después los otros éxodos donde encima no hubo tiempo ni de preparación, como por ejemplo el de 1814, el de 1817 fue más cruel todavía, porque la gente no llegó ni para prepararse ni para irse, sino que llegaron y los realistas, los españoles, y agarraron, y los que se pudieron escapar tuvieron suerte. En cambio, cuando estuvo el general Belgrano, se organizó un poco más de tiempo de organización y se pudo hacer la famosa retirada. Pero ahí es una de las respuestas que podemos dar de por qué se resalta de 1812 y no el del 14, no el de 1817, porque en eso no estaba el superhombre como siempre se busca en la historia, participando, sino que estaba el pueblo llano, y bueno, por supuesto había otros héroes también de la independencia, porque hay muchos, pero bueno, entonces esto no es un invento mío, esto lo hizo otra historiadora de prestigio de acá de Jujuy, que es la profesora Conti. Ella tiene un estudio donde ella refleja eso también y toma cosas también de que alguna vez te lo dijo Chicarelli, y de este tema del exo. Y después, bueno, hay muchas cosas, hay un debate muy fuerte dentro de los historiadores sobre este tema, porque hay mucha gente que se enoja cuando uno habla de mito, o sea que hay cuestiones mitológicas del éxodo, pero no es que no haya existido, porque muchas veces mito se lo asocia de algo fantasioso, que no ha existido, o sea, el éxodo existió, o sea, existió, eso es real, eso nadie lo duda, pero hay cosas que, por ejemplo, la misma palabra éxodo, esto también lo dice la historiadora Viviana Conti. Si uno va a los documentos de la época, en ningún lugar va a encontrar la palabra éxodo. En ningún lado. No existe esa palabra. En realidad lo que ha hecho Belgrano, ha hecho una táctica militar que ya lo habían hecho Napoleón, lo habían hecho generales de allá de Europa, que se conoce como tierra arrasada. O sea, es una estrategia o una táctica en realidad militar, donde cuando vos estás débil, tenés que debilitar a tu enemigo. Y entonces, si llegaban los realistas a Jujuy y encontraban muy pocas cosas para proveerse, para tratar de seguir porque el objetivo era bajar hasta Buenos Aires, los realistas. Entonces Belgrano, conociendo estas tácticas militares, él toma esa iniciativa de hacer tierra arrasada y retirar a la mayor cantidad de gente que pueda y bueno, que no quede nada. Entonces, en ese sentido, es una táctica militar. Pero, ¿cuándo aparece la palabra éxodo? Eso lo hace un historiador jujeño que es Joaquín Carrillo. Si no me equivoco, es para 1876. Él escribe un libro que se llama La historia de Jujuy, y ahí él compara la retirada del pueblo jujeño con el éxodo bíblico, cuando se retiran de Egipto. Y bueno, y él compara, ahí mira, no advertí, ahí tengo la cita, pero tengo el libro acá atrás mío, está el libro que no quiero moverme, Sí. pero ahí está donde él dice, bueno, esto lo que ha hecho el pueblo jujeño es como ha hecho el pueblo hebreo, de retirarse, y es un gran éxodo. Y de ahí viene la palabra éxodo jujeño. Pero fue una invención historiográfica. O sea, ¿qué quiero decir? Que lo inventó el nombre lo inventó una persona que no participó en ese momento histórico para 1812. Entonces, para que veamos cómo a veces la historia tiene un peso en la hora de reconstruir eso. Y después, por supuesto, ya quedó con la cuestión del éxodo jujeño hasta el día de hoy. No sé si se entiende, Freddy. Sí, sí, sí. No es solo que lo entienda yo, sino la gente que me está mirando, me está Ujú. siguiendo. Y vos sabés que yo me quedó muy grabado todo eso, así como a vos, de esta historiadora, lo que escuché es, en el caso de Cicarelli, Ujú. de que no es que la ciudad quedó sin ningún habitante, ¿no? Sino Exacto. que él, inclusive yo me acuerdo que dio el nombre como de 15 familias, apellidos que él ha investigado, que quedaron en San Salvador de Jujuy, Sí, muchos no se sí. querían ir y que fueron obligados, Exactamente. ¿no? Para Ahí ese vamos, tipo. Sí, dos cosas ahí. Hay dos cosas, mira. sí, Existe el famoso bando, el bando de Belgrano se lo conoce, y el tema esto de la familia.
O sea, Belgrano ya había visto que no iba a convencer a todo el mundo para movilizar. Aparte, la élite jujeña estaba dividida. Había un sector que estaba con la Revolución de Mayo, y había otro sector que no quería romper con el régimen colonial español. Entonces ahí es donde esas familias que vos decís, Freddy, que esas directamente no se fueron. Ahora, el bando de Belgrano, o sea, tenemos que ponerlo en contexto. Estábamos en un proceso revolucionario. En un proceso revolucionario se rompen todos los marcos legales. Y el marco legal que regía en este momento histórico era lo que decía el rey. Ellos rompen con todo ese marco legal y como revolucionario que era Belgrano, dice, bueno, acá el que no se retire va a ser pasado por armas. Bueno, por supuesto, los que tenían dinero y los que no estaban a favor de la revolución, lo primero que hicieron se fueron a sus casas quintas. O sea, acá estoy casi en la zona céntrica de San Salvador, y bueno, y es donde vivían casi todas estas familias, y ellos tenían sus casas quintas en lo que es los barrios Perales, Cuyaya, después más para adentro, que todo lo que es Yala, y entonces ellos lo primero que hicieron, agarraron sus cosas y se fueron para ahí. O sea, no se retiraron con el ejército, se fueron a sus quintas, y cuando ya se retiraron todos y llegan los realistas, ellos se suman, regresan a la ciudad y arman hasta un nuevo gobierno, o sea, un gobierno que respondía al poder español. Y eso también es parte de la mitología de que es imposible que se haya quemado todo, como muchas veces en la primaria nos enseñan, de que se quemaron las casas y todo. Una, que no se quemaron las casas, o sea, sí se quemó, digamos, lo que no se puede transportar, que eran algunos alimentos, algunas cosas, pero después la ciudad en sí, o sea, acá en San Salvador, lo que sería la zona céntrica nuestra, no se quemó. O sea, eso también es parte como te digo, es parte de una mitología para querer agrandar, y bueno, que los jujeños, por supuesto que hicieron un sacrificio enorme, mucha gente, que ahí entran lo que yo decía, los sectores populares, los que realmente acompañaron al ejército de Belgrano, fueron estos sectores populares, que fueron los que vivían o los que trabajaban muchas veces para estas familias, fueron los que se transportaron con el ejército, gente que eran artesanos, eran campesinos, comunidades indígenas, algunas que había acá en la propia San Salvador. Pero eso también, por ejemplo, nosotros nos transportemos a esa época y pensemos en San Pedro. De San Pedro no se movilizó nadie, o sea, yéndose para Tucumán. O sea, sí había gauchos comandados por el famoso Eustaquio Medina. Eso también es un personaje. Ahí voy a hacer un paréntesis, Freddy, porque nos toca a los sanpedreños, y agradecerle públicamente al Sí, doctor Juan Carlos Matiu, que fue uno de los que hizo, digamos, esta investigación, lo poco que hay, y que de ahí reconstruí un poco también esto, que Eustaquio Medina también era una persona poderosa económicamente de la zona nuestra, y él, con sus trabajadores, armaron su milicia, si se puede decir así, de gauchos, que fue, digamos, formó parte activa en este éxodo, porque Eustaquio Medina no solamente ayudó a Belgrano a hacer la retirada, sino que también participó en los tres ejércitos que subieron desde acá de la zona nuestra hacia Alto Perú, que hoy es Bolivia. Subieron con Castelli, después con Belgrano y después con Balcarce. Él en las tres partidas participó Eustaquio Medina junto con gente que hoy sería de San Pedro, que es importante eso, que no se conoce mucho en la historia. Imagínate, ya de por sí el éxodo jujeño es eliminado de los manuales de historia del secundario porque no existe. Imagínate, para nosotros los sanpedreños tampoco existimos, como que no hubiese participado. Siempre es la Quebrada, la Puna, visto que está el coronel Arias, está el coronel Álvarez Prado, y es como que no, para la zona nuestra es como que no participaban. Y sí, participábamos, era una zona rica porque de ahí se criaba se terminaba de engordar a las mulas que se las vendían después en Potosí. Y casualmente Eustaquio Medina era uno de esos personajes que tenía una hacienda muy grande donde se criaba vacuno y se criaba sobre todo las mulas para después venderlas en el Potosí. Y esos arrieros que llevaban esas mulas eran los que después se han convertido en esos milicianos, en los famosos gauchos, que casualmente Eustaquio Medina junto con Gaucho Sanpedreño y Leremense eran parte del grupo esto de los infernales de Güemes. O sea, Eustaquio Medina pertenecía, digamos, respondía militarmente y políticamente a Güemes. Pero bueno, pasando esto, quería decir que en esto de las familias, si hay una familia que también es de la zona de San Luca,
que era realista, o sea que no era a favor de la revolución, que es la familia Marchieghi, seguramente lo han escuchado. Hoy casualmente, ya de paso hago el chivo, a las 19 horas Sí, tenemos ahí una charla con José Luis Melano sobre esta sí, familia Marchieghi en La historia en disputa, que él tiene un libro ahí que escribió, vale. y bueno, ahí vamos a contar un Él- poco de, sí, pero sí, bueno, sí, sí. Yo también asistí a volviendo la al presentación del tema. libro. Ah, bien, bien, bien. Sí. Bueno, hoy te invito, Freddy, que si tenés tiempo a las 19 horas, vamos a estar así haciendo la misma metodología que estamos ahora, pero hablando con José Luis Melano sobre la familia Marchieghi, que era una familia también poderosa de la época, pero que no estaba a favor de la revolución. Por ejemplo, las familias poderosas que estaban a favor de la revolución acá en Jujuy eran los Gorritis, después están, bueno, y hablar los Sánchez de Bustamante, los Álvarez Prado, o sea, eran familias que tenían mucho poder económico y que estaban con la revolución. Pero había otras familias que también tenían mucho caudal económico, como por ejemplo la finca San Luca de la familia Marchieghi. Ellos estaban, así como Eustaquio Medina ayudaba al ejército de Belgrano, no ayudaba solamente con hombres, sino que cuando lo dices, todo, bueno, los Marchiegui ayudaban a los españoles, y siendo jujeños también, ¿no? Pero bueno, a lo que iba que eso, el éxodo jujeño es complejo, o sea, no pensemos solamente cuando nos enseñaban en la primaria de que se quemaban las casas y se iban. Yo quiero contar algo que no es muy resaltado en esta historia, de qué rol jugaban los sectores populares, porque cuando Belgrano se hace cargo del ejército que venía derrotado de la batalla de Huaki, de Bolivia, encuentra un ejército totalmente destrozado, diezmado y con muy pocos hombres. Lo primero que hace Belgrano es crear, digamos, hacer como un decreto, como lo que hacen ahora los gobiernos, y el enrolamiento de gente para volverlo a formar el ejército. Y los hombres que se tenían que incorporar eran de 16 años a 35. Estos hombres, por supuesto, no eran de los grandes sectores pudientes, eran de los sectores populares. Eran hijos de gauchos, eran propios gauchos, eran campesinos, eran indígenas. Bueno, ahí empezamos a ver cómo estos sectores populares empiezan a ser parte de este proceso. No solamente quemando sus casas, recogiendo su, su sembrado, sino que rearmando el ejército que necesitaba tener Belgrano para poder enfrentar a lo que se venía. Después, otra falacia, otra cosa que estaban mal el ejército, que no estaban bien equipados. Y ahí entran a jugar un rol las mujeres, porque arman como una especie de fábrica ambulante, donde se hacían la vestimenta de los militares, o sea, había gente costurera, mujeres, muchas mujeres costureras que participaron en ese momento, y después había que empezar a hacer también las armas. Y bueno, se arma una pequeña fábrica donde se hacían cañones, se hacían bueno, por supuesto, los cuchillos, las lanzas, los sables, y ahí participan los artesanos, sobre todo los artesanos jujeños de la época. Bueno, y todo eso vamos viendo que ahí el rol importante de los sectores populares, de cómo participan, porque muchas veces a nosotros nos cuentan que, bueno, sí, pobre pueblo jujeño se retira, así todo, hay famosos cuadros donde está todo, por supuesto, una tristeza irse de tu tierra, ¿viste? Más en un contexto de guerra, pero el pueblo se compromete con la revolución y se pone a hacer todo esto, porque es fácil retirarse, porque uno, bueno, se lleva las cosas, todo, pero en esa retirada, Belgrano tenía que ir armando un ejército, porque la orden que habían dado desde Buenos Aires es que se retiren hasta Córdoba, pero Belgrano toma la determinación, porque ya empieza a sentir confianza de que acá en Jujuy ya se había rearmado un poco el ejército, pasando, no entran a Salta, pero también hay gente que se suma de Salta y llegan a Tucumán y ahí se dan cuenta que, bueno, ya tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a los españoles, al ejército realista. Y es por eso, bueno, por eso no llega hasta Córdoba, por eso de eso de la orden esta que le dan, se retira hasta Córdoba, porque ya Belgrano se sentía un poco más fortalecido con toda esta participación de los sectores populares y la reorganización del ejército. Y otra cosa, no me quiero olvidar, que muchas veces hablamos de muchos exos jujeños. Nosotros como jujeños sabemos que hemos hecho un sacrificio enorme en nuestros antepasados. Ahora, nosotros fuimos parte de un proceso histórico continental. O sea, lo que hizo el pueblo jujeño no es
para que hoy exista Argentina, es para que existan muchas repúblicas en Latinoamérica, lamentablemente muchas, la idea de haber sido un solo Estado fuerte, pero el sacrificio jujeño no fue solamente para liberar la patria, como decían algunos, sino que fue para ayudar a derrotar al español que dominaba toda América Latina. Tenemos que pensar en grande y no pensar en chiquito regionalmente, porque muchas veces hay la pelea es entre salteño y jujeño, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro. Todos hicieron sacrificio, y este sacrificio que hace el pueblo jujeño es porque no había una Argentina en ese momento, no se hablaba de Argentina, no se hablaba de Bolivia, a lo sumo se hablaba de americanos. Y entonces ahí, para romper también esa idea que a veces uno cree que solamente el jujeño ha hecho ese sacrificio, pero por la patria argentina no. El sacrificio fue para toda América Latina y en el bien presente que en ese éxodo había gente de Tarija, había gente de Cochabamba, había gente de toda la zona de Potosí, porque ellos habían sido reprimidos por este ejército realista, porque venían bajando. Casualmente el Día de la Madre de Bolivia, se conmemora en honor de las mujeres cochabambinas, que ellas fueron las que se enfrentaron porque ya los hombres habían sido derrotados y el ejército realista, el mismo que después llegó en 1812 acá en Jujuy, hace una masacre tremenda con las mujeres de Cochabamba y los hijos, una matanza, y esa información empieza a llegar a Belgrano, y por eso Belgrano se apura a hacer esa retirada. Y bueno, frente a toda esa situación que estaba haciendo el ejército realista, vienen desde Tarija, desde Cochabamba, y llegan a esta zona. Y cuando se retiran, todo el blando ya, había gente de Bolivia, o sea, sabiendo que todavía no existía Bolivia, pero para que veamos que el éxodo jujeño fue, digamos, una cosa compleja, que no fue solamente de un par de jujeños que se retiraron, sino que había mucha gente que venía de la zona del Alto Perú, que también había sido, era parte de la revolución y que había sido derrotada y que se tenía que retirar. Y cuando llegan a Tucumán todos estos cochabambinos, tarijeños, ellos son los que arman también ese ejército de Belgrano, y que después son las dos derrotas que tienen los españoles en la batalla de Tucumán y la de Salta, y bueno, y el nuevo intento de Belgrano hacia el Alto Perú, que bueno, también es derrotado lamentablemente, pero bueno, no sé qué otra cosa querés que te cuente de Freddy, vos decime, estamos ahí para lo que usted quiera. Claro, no, siguiendo con el éxodo, ¿no? Después se hizo un trabajo o se contó, se descubrió cuando comenzaron a regresar, ¿no? Porque seguramente, como todas las cosas, muchos se habrán quedado en Tucumán, otros se habrán quedado en lo que es la provincia de Salta, y cuánto habrán regresado a la provincia, y otros habrán venido a instalarse y a quedarse también. Mira, yo hasta donde sé no hay un estudio, digamos, bien así realizado sobre el tema, porque es medio difícil, ¿viste? Como te digo, para la época, lo que queda registrado en los archivos siempre son las grandes familias, siempre son las cosas oficiales. Sabemos que en el éxodo jujeño fue una retirada de gran parte de los sectores populares, y muchas veces para el Estado, como hoy sucede, no es importante cuánta gente regresó, pero de que regresaron seguro, porque después Jujuy volvió a poblarse, y casualmente, como decíamos al principio, hubo dos éxodos más, y era de gente que ya había sufrido el primer éxodo en 1812, pero sí, por supuesto, para 1813 hay un gran regreso de esta gente que se había ido, que ahí se conoce también con la famosa Reconquista, donde regresa en una pequeña batalla acá al ingresar de San Salvador, que hoy sería la avenida Almirante Brown. Bueno, hay una batalla ahí con los que quedaban de los españoles, y es lo que se conoce como la Reconquista del pueblo jujeño. Bueno, ahí donde después también se hace todo de que Belgrano hace la jura a la bandera, donde está el canónigo Gorriti, donde también juran la bandera esa que hoy está en la Casa de Gobierno. O sea, hubo un regreso, por supuesto, triunfante, pero después así un estudio más bien detallado de quiénes fueron, eso no existe, lamentablemente. Acá en Jujuy tenemos una carrera, por suerte, en la Facultad de Humanidades, que es joven, tiene 4 años de la carrera de Historia, era la única facultad de todo el país que no tenía una carrera de Historia, y que bueno, y hay muchos chicos que están empezando a investigar sobre estas cosas,
seguramente vamos a tener noticias un poco más adelante, y hay gente, grupos de estudio que están viendo todo esto, que están yendo a estudiar de manera detallada los archivos, los pocos archivos que quedaron, porque también es una cosa interesante con el éxodo. El Belgrano era un tipo en ese sentido muy estadista, la gente que se llevan los alimentos, sino lo primero que piensa también en los archivos. Y él carga todos los archivos que tenía el Jujuy y se los lleva también para Tucumán. Y eso sí, demoró mucho para volver los archivos y volvieron muy pocos archivos de toda la historia jujeña. Porque imagínate, el pueblo, San Salvador era un pueblo viejísimo, eh, que había sido creado en la propia colonia. Y entonces hay muchos archivos que se perdieron en ese éxodo, pero se rescató bastante. Y algo que quería también, no me quería olvidar, es sobre esto de lo que muchas veces uno habla del éxodo jujeño, ¿viste? Y con este bando de Belgrano, no era solamente para el pueblo jujeño, era para toda la jurisdicción salteña en realidad, porque Jujuy en ese momento pertenecía a Salta. Nosotros éramos importantes en ese momento histórico, en el sentido que acá, cuando vos venías desde el sur, cuando venías del sur, llegaba hasta acá, hasta en carreta, hasta San Salvador. Y después de ahí te tenías que quedar un par de días hasta que podías conseguir el nuevo transporte, porque desde acá de San Salvador para la zona, o sea, para ir a Bolivia, tenías que cambiar el transporte, ya no era en carreta, tenía que ser en mulas, y entonces Jujuy era una ciudad estratégica comercialmente y geográficamente, porque la quebrada de Humahuaca era una de las quebradas, era la zona de tránsito que tenía, entonces por eso Jujuy era importante económicamente. Acá lo que se conoce en San Salvador, lo que se conoce como el Estado de la Tablada o el Parque San Martín, ahí por ejemplo era una gran feria donde estaban las mulas, todo, donde se vendía, se compraba, para seguir el rumbo hacia el norte. Entonces, ahí para que vean lo estratégico que fue Jujuy en ese momento, y por eso cada vez, por eso llegaron Belgrano, llegó no, San Martín, no, Castelli, llegó Balcarce, o sea, todos los generales principales del ejército revolucionario pasaron por acá porque la primera estrategia que tuvieron estos revolucionarios era tratar de llegar a Lima, a Perú, por la zona nuestra, pasar por Bolivia, pero hubo 3 intentos y que no se logró, y eso lo terminó, por eso cambiaron la estrategia, y eso lo hace San Martín, y es por eso que existe el famoso cruce de los Andes, porque, bueno, van por Chile, recuperan Chile y van por el Océano Pacífico, y así llegan a Lima, porque así como el ejército realista quería llegar a Buenos Aires para derrotar a la revolución, quería llegar a Lima para derrotar a la reacción. Bueno, felizmente, o sea, sucedió lo último, que el ejército de San Martín junto con chilenos y algunos peruanos que se sumaron, terminan llegando a Lima, y bueno, Jujuy fue escenario, 15 años, fue un escenario de batallas, de escaramuzas, de éxodos, porque desde 1810 hasta 1825 fue este proceso revolucionario. Por eso es lo que decía yo, y que eso le tiene que dar a la gente que nos está escuchando, que el éxodo jujeño es parte de un proceso revolucionario, que es, lo podemos decir como el proceso de la Revolución de Mayo, la Guerra de Revolución, la Guerra de Independencia, pero no podemos sacarlo de ahí, porque es un error pensar que el éxodo jujeño está ahí, no es parte de un proceso, y que fuimos parte de ese proceso para que después, bueno, se pueda terminar con este régimen colonial e instaurar lo que hoy tenemos como Argentina, ¿no? Claro. Y también había intereses económicos también en todo este movimiento, ¿no?, que se hizo. Sí, por supuesto, había mucha cuestión económica. En ese sentido, Jujuy después quedó desfavorecido porque muchos que se plegaron a la revolución dejaron sus riquezas, por supuesto el pueblo el sacrificio, y cuando se empieza ya a dividir los estados, Jujuy dependía mucho de la economía de Potosí. Como yo te decía, por acá era un lugar de tránsito y no se pasaban los arrieros trayendo las mulas desde Córdoba, Santa Fe o Tucumán, o los vinos de San Juan, de Mendoza, para llevar a Potosí. Eso cuando se
se empieza a configurar lo que hoy conocemos como Argentina, Jujuy le costó mucho recuperarse económicamente porque se le cerró el gran mercado que tenía, que era Potosí. Entonces ahí, por eso después terminó siendo una provincia periférica, ¿viste? Más allá que después, bueno, sabemos que somos una provincia rica, sino que la redistribución no es buena acá en Jujuy, porque no por nada nosotros la zona de San Pedro, Ledesma, tenemos enormes riquezas con los ingenios, pero bueno, queda en pocas manos y muchas veces por eso hay tantas falacias y muchas cosas, bueno, eso es otro tema más político, pero en lo económico, por supuesto, había muchas, sobre todo en las zonas nuestras, en este momento histórico, primeras exploraciones de las tierras, ya se empezó a hacer las exploraciones con la caña de azúcar. Hay una familia que no me puedo acordar en este momento el nombre, que tenía muchos intereses ahí, que son los Segadas, la familia Segada, Ujú. que era un comerciante español, que él llegó desde España y se pudo constituir acá, primero como comerciante, y después, bueno, se agregado también dentro del gobierno, y era uno de los encargados de tratar de abrir paso de todo lo que sería Ledesma, y bueno, y ahí tenían muchas fincas de esta familia Segada, y él era uno de los que quería unir lo que sería la zona de Ledesma con la zona de Quebrada de Humahuaca, hacer un camino que ahora creo que lo estaban haciendo, el camino ese, todo pensando en la cuestión comercial, porque a él era más barato llevar las mulas, todo, por ese lugar, ¿no? Por el viejo camino que hoy tenemos, que todo lo que era antes, el viejo camino real era lo que es el camino de Caraunco, lo que conocemos la Mendieta, Caraunco, y lo que sería entrando acá para Palpalá. Ese era el viejo camino que tenía el real, el camino real que se conocía, que era para entrar por la zona de Tarija, todo, para... Entonces estos comerciantes que tenían, ellos vendían la cuestión esto de los derivados de la caña de azúcar, más que nada la bebida, y después también sacaban azúcar y llevaban para la zona del Potosí también. Y bueno, y a él se daba cuenta que se iba a abaratar este Cegada si transportaban directamente desde Ledesma, pasando por la quebrada de Humahuaca, y bueno, era más corto el camino. Ese era un objetivo que tenía esta familia, que se le terminó después rompiendo eso, porque ellos, la familia esta se dividió, los Segada, una parte estaba con la revolución, con la contrarrevolución que serían los españoles, pero bueno, pero lo que decís vos, había mucha cuestión económica en juego, porque los que se jugaban a estar con la revolución sabían que podían mejorar económicamente. Estamos hablando de las élites, ¿no? Siempre hablando de las élites, porque los Sí. sectores populares eran lo mismo, tenían que seguir trabajando, tenían que seguir produciendo, pero las grandes élites, las grandes familias, bueno, el mismo Eustaquio Medina, él también era un gran hacendado, y volviendo un poquito a la historia de este personaje, realmente, como él era federal, porque he visto que después que pasa la revolución había una pelea entre unitarios y federales, y él al ser federal, la historia jujeña oficial, la historia de Joaquín Carrillo, por ejemplo, él era unitario, su familia era unitaria, y literalmente lo hacen desaparecer de la historia Eustaquio Medina. Un pedreño que nos están escuchando, capaz que es la primera vez que lo escucha nombrar, y era tan importante, él era gobernador cuando lo matan, lo envenenan, en 1936, si no me equivoco, 1836, lo envenenan y bueno, y era tan importante que hoy sus restos están en la catedral de acá de San Salvador. O sea, no cualquier persona está ahí enterrada, ahí están Ujú. muchas veces los obispos y después, bueno, la familia Gorriti, visto que era un personaje muy importante para el canónigo Gorriti y todo, y bueno, y está Eustaquio Medina, un sanpedreño en la catedral, porque era un personaje muy importante para la época, como les decía, era gobernador cuando lo matan, y bueno, y como él era federal, y como reitero, la historia oficial de Jujuy, le escriben los unitarios, bueno, es como que no le dieron mucha importancia en la historia jujeña. Y bueno, hay otros personajes más. Pero bueno, eso en general, no sé qué otra cosa podemos No, ya decir, pero bueno. serían, serían un poco las conclusiones, ¿no? De aquel 23 de agosto de Ujú, 1812, bien, ¿no? sí, Concluyendo un poco y hay mucha semejanza con lo de ahora. mira, algo, todo este recorrido que hicimos, bastante dijimos y creo que de ahí podemos sacar algunas cosas como conclusión. Primero, yo siempre lo reitero y le digo a mis alumnos que nosotros los jujeños fuimos parte de un proceso continental. O sea, no fuimos solamente luchar por hacer la patria, como decía un profesor acá, Juan Armas, que le había puesto el título de
que con el éxodo jujeño nace la patria. En realidad, para mí, con el éxodo jujeño, dimos un paso importante, fue la Revolución de Mayo. Dimos un paso porque en realidad el paso definitivo lo dieron cuando se llegó a Lima y se terminó derrotando a los españoles, pero fue un paso importante. Hay que tomarlo como tal, que el éxodo jujeño es parte de un proceso revolucionario y continental. Después, el sacrificio no lo ha hecho solamente Belgrano, porque eso también hay que sacarse de la cabeza que el éxodo jujeño de 1812 es importante porque estaba el general Manuel Belgrano, porque sabemos que fue el creador de la bandera y que tuvo muchos sacrificios, eso no lo vamos a negar, pero eh, el sacrificio lo hizo también el pueblo llano, el campesino, el gaucho, el indígena, que yo no veo muchos nombres de gauchos en las calles o nombres de algún indígena, porque una que fueron eliminados también en los propios archivos y es difícil, pero de que existen, existen. Entonces, eso también recuerda que el exo jujeño realmente fue popular y hubo una participación no solamente con el pueblo ese Coya sufrido retirándose hacia Tucumán, sino que antes de toda esa retirada se hizo, digamos, se reconstruyó ese ejército con el propio pueblo jujeño, y ese pueblo jujeño también se puso mujeres, varones, se pusieron a hacer las armas que faltaban, se pusieron a hacer la vestimenta para esos soldados, o sea, que la participación del exo jujeño realmente fue popular. Y otra cosa que también lo dijiste vos, que el éxodo jujeño de 1812 no fue el único, que hubo otros éxodos, el de 1814, 1817, y donde también el pueblo tuvo que ni tiempo de organizarse, y ahí realmente hubo muchas matanzas. Y el pueblo jujeño, las élites, eh, los sectores dominantes Jujuy, también se dividieron. Algunos estuvieron con los españoles y otros estuvieron con la revolución. Pero que después, cuando pasó todo el proceso, se volvieron a juntar y siguieron gobernando Jujuy. Las mismas familias estas, porque bueno, salvo los Marqués que fueron bastante perseguidos, y eso vamos a ver más tarde, vuelvo a hacer la invitación a la... Freddy, ¿ahí me escuchás? Sí, sí, ahí está. Bien, perfecto. Y lo último, para vos me decía, comparando con la actualidad, yo creo que hoy no nos estamos retirando hacia Tucumán, pero sí todos estamos retirados los que podemos, porque hay mucha gente que tiene que salir a trabajar, estamos retirados entre nuestros propios hogares. Es terrible lo que está pasando y creo que también el sacrificio lo estamos haciendo todos. Y esperemos que dentro de 100 años o 50 años, cuando se escriba la historia, no queden reflejados solamente los nombres de los gobernantes, sino que hoy por hoy pensemos en lo que está pasando en los ingenios, sobre todo en Ledesma, el sacrificio enorme que está haciendo el trabajador de los ingenios, hasta muertos tenemos 9 muertos en el ingenio Ledesma, y que bueno, eso realmente es un sacrificio enorme que ha hecho el pueblo. Y ahí rápido te cuento que nosotros decíamos que un verdadero éxodo que hubo fue también cuando venía la gente, la traían desde el Chaco, Formosa, a trabajar a los ingenios. Y ese éxodo no se cuenta nunca, eso está eliminado de la historia. Y bueno, en algún momento tenemos que hablar también de cómo se conformó la mano de obra de los ingenios azucareros a principios o a finales del siglo XIX, y que creo que eso los sanpedreños y los del Ledemense se merecen esa reconstrucción histórica, y ahí sí que había un éxodo porque lo sacaban, el ejército argentino sacaba la mano de obra de la zona chaqueña y se los traía y trabajaban para las empresas de Ledesma, La Esperanza, pero bueno, esa es otra historia. Pero volviendo a lo que te decía, realmente estamos haciendo un sacrificio enorme en la actualidad. No estamos en un éxodo, pero sí creo que así como se sacrificó el pueblo hace 208 años, hoy también el pueblo jujeño está haciendo un sacrificio grande, y esperemos que terminemos bien y que no sigan las muertes, porque las muertes las están poniendo los sectores populares. La gente que está muriendo son los sectores populares, porque los que están, muchos gobernantes, muchos dirigentes están contagiados, pero bueno, ellos tienen una atención privilegiada, y muchas veces los trabajadores están muriendo en sus casas. Entonces yo creo que no va a haber no hay mucho festejo por este 23 de agosto, pero sí recordar que siempre el pueblo
el pueblo trabajador de hace 200 años como el de hoy está haciendo sacrificio y creo que eso nos tiene que servir la historia, de que no hay solamente una historia, sino que hay muchas historias y la que nosotros, por lo menos de la historia en disputa, vamos a empezar a rescatar la historia de los de abajo, que en los libros de historias son totalmente borrados. Entonces es lo que necesitamos rescatar y bueno, te agradezco Freddy realmente por el espacio que nos das y esperemos que no sea la última vez y podamos seguir reconstruyendo parte de la historia de los sectores populares. Y sí, y vos calculas que con esta pandemia descubrimos la cantidad de personas que emigran a Mendoza, el sur del país, eh, Exacto. Mar de Plata, nos enteramos, ¿no? Por la cantidad de gente que volvió a la provincia y ahí descubrimos dónde Ujú. emigra, ¿no? Porque no tiene lo necesario para quedarse acá en la provincia y tiene que verse obligado a emigrar. Es un éxodo económico en este Claro. caso. Sí, Eso para ver. Totalmente, sí, Freddy, tiene totalmente la razón de tanta gente que encima que se quedó sin trabajo muchas veces pensando en el ingenio de la esperanza, y veíamos tantos compañeros que habían sido despedidos que estaban trabajando en Mendoza, en San Juan, en Neuquén, y bueno, y siempre fue así, como trabajadores golondrina. Pero bueno, es verdad, ahora se salió a la luz, cuando se inició toda la pandemia, cómo regresaba la gente, y encima escucharon a estos gobernantes, algunos, renegar, porque estaban desesperados por regresar a sus hogares, y bueno, pero bueno, sí, Freddy, así es. muy bien. Te agradezco tu tiempo, Raúl, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor. Por, No, por favor, por que mucho favor. Eh, aprendimos algunas cosas. sí, siempre se aprende algo, siempre uno va aprendiendo. O sea, lo que dije yo es una partecita nomás y seguramente hay gente que nos Sí, escuchó y que si quiere dejar su opinión, que lo deje y podemos debatir ahí también en este espacio que genera. Y muchas gracias, Freddy. sí, nos quedó una La verdad que pendiente es muy ese y la cómoda, mucha gente que y no la, tiene espacios y, en los grandes medios de comunicación. y la, las gran, no, y dicen ¿y cuál fue la participación de las mujeres en el éxodo? Sí, tener razón, la verdad que ahí algo dijimos que, bueno, las mujeres cuando estaban reconstruyendo el ejército de Belgrano, las mujeres se volcaron abiertamente a ayudar a hacer los uniformes, a coser, a tejer, toda la parte, digamos, la retaguardia, digamos. Y después las mujeres se acompañaron en el éxodo, o sea, fueron, la familia completa se fueron. Y después, bueno, sí, se habla mucho de que las mujeres de las élites participaron, como por ejemplo la hermana de Güeme, bueno, toda la familia Gorriti, participaban como espía para el ejército también, pero las mujeres, a veces es difícil reconstruir la historia de las mujeres porque no están tampoco en los archivos. Entonces, los historiadores de estos sectores, como de las mujeres, de los indígenas, de los gauchos, es un trabajo muy minucioso porque a veces así de casualidad se encuentra qué rol cumplía una mujer, porque no lo asentaban en los archivos oficiales. O sea, siempre está reflejado el hombre, ¿viste? El hombre y, por supuesto, las acciones de la parte oficial. Y bueno, hay una historiadora que está haciendo un lindo trabajo sobre las mujeres en este momento, que es Irene Ballatore. Casualmente mañana le vamos a hacer una entrevista a ella por la historia en disputa a las 19 horas también. Después cualquier cosa te voy a pasar el contacto, Freddy, si a vos te Mm. interesa en algún momento. Ella está haciendo un trabajo sobre las mujeres en este momento histórico. Y bueno, es un trabajo arduo porque hay que ir a los archivos, hay que buscar un montón de papeles, porque muchas veces no salen. O sea, no es que no hablan las mujeres son el 50% de la humanidad y en todo momento histórico estuvo presente. Las mujeres siempre están. Muchas veces la culpa es de nuestra ciencia, que es la historia, que muy poco estudian a este sujeto tan importante. Pero que se queden tranquilas las mujeres que estuvieron muy presentes, porque esos hombres que eran parte del ejército de Belgrano no hubiesen estado con esas ganas de participar sin el apoyo de la mujer, porque es mentira eso que dice que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. En realidad la mujer siempre está a la par, y sin eso no se puede hacer nada. O sea, si no hay el apoyo de la mujer, muchas veces el hombre no tiene las ganas de hacer, y eso vos bien lo sabés, Freddy. Así es. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima, Raúl. Dale, dale, Muchas gracias. hasta la próxima. Pero muchas gracias. Bien.
Chao, Raúl. Chao, chao.